con la desocupación. Yo te voy a recomendar, como siempre, el centrocifra.org.ar, que viene haciendo ese seguimiento. Es fuente de información para nosotros y para muchos medios de comunicación también. Y la tengo a Mariana González en línea, es coordinadora de Cifra. Le agradecemos los minutos de charla aquí con Radio Aijuna y con la cadena conurbana de comunicación y cultura. Mariana, aquí Pablo Martínez. Hola, buenos días. Buen día, ¿cómo andás? Bueno, un poco dejar algunas señales que son un poco síntesis de algunos de los documentos que ya han publicado también desde el inicio del año. Yo arrancaría por el de marzo, que tiene que ver con los salarios, qué es lo que está sucediendo allí. Se habla de una caída formidable en el comienzo del documento. Sí, a ver, nosotros en ese documento hacemos una corrección sobre los índices oficiales de inflación, ¿no? Que es lo que tiene por ahí de novedoso este nuevo dato. Como ya se viene hablando bastante, hay un índice de precios al consumidor que requiere una actualización que no se viene haciendo. Y que además lo llamativo es que está hace meses preparada esa actualización y no se ha puesto en práctica. Y se presume que si esa actualización saliera, daría más alta la inflación. De lo que se trata es de que los índices de precios, perdón que doy un rodeo, pero es para llegar a explicar el dato de los salarios, ¿no? Los índices de inflación, como el IPC, lo que hacen es relevar comercio por comercio cada mes cuánto están los precios de una determinada canasta de bienes y servicios. ¿De dónde sale esa canasta? De momentos del tiempo en que se hacen grandes encuestas sobre cómo gastan los hogares. Es una canasta modelo, una canasta modelo. Una canasta que se hace más o menos cada 10 años, es un operativo grande que no puede hacerse obviamente todo el tiempo y que nos dice el promedio, los consumidores argentinos, en qué gastan. Y sobre eso, en lo que gastan es que se van a buscar los precios. En qué gastan y en qué cantidades, ¿no? Qué bienes y qué servicios tienen más importancia en esa canasta. El IPC se basa en una canasta de 2004-2005. Y ya hay disponible una canasta que podría hacerse con una encuesta de 2017-2018. Y eso es lo que la INDEC no ha hecho todavía. Sí, lo que se viene diciendo que ahí hubo un cambio, por ejemplo, en los consumos, en los hábitos de consumo. Claro, y sobre todo, esa canasta tiene un peso mayor de servicios y un peso menor de alimentos, tiene un peso mayor, por ejemplo, de los servicios vinculados con las tarifas de servicios públicos, electricidad, gas y agua, el alquiler, también los gastos de comunicación, como es lógico, ¿no? Todo lo que es internet, celulares, que en el 2004 era súper incipiente, y transporte. Y estos gastos que nos dan, que tienen un peso mayor en la canasta, son justamente gastos que han tendido a crecer por encima del promedio en el último tiempo, ¿no? Como se quitaron subsidios a las tarifas de electricidad, gas, agua, a los pasajes en colectivo, en trenes, en subte, todo eso ha subido de precios más que el promedio y eso no aparece del todo bien reflejado en el IPC. Nosotros hacemos entonces una estimación de cómo sería el IPC cambiando las ponderaciones que tienen esos gastos según una canasta más reciente. Un ejercicio que no reemplaza lo que podría ser con una nueva canasta el IPC, pero simplemente para mostrar que ahí hay una inflación un poco mayor que la que muestra el índice. Nos da más o menos 10 puntos más de inflación entre la asunción del nuevo gobierno y la situación actual. Entonces, calculamos cuál fue la pérdida de poder adquisitivo de los salarios con el IPC común, oficial, que publica el INDEC y con esta estimación, y lo que obtenemos son resultados levemente diferentes, pero tendencias obviamente que son las mismas. Lo que pasó con el promedio de los salarios es que tuvo una caída que fue brutal al inicio del gobierno de Milei y luego una recuperación parcial, muy distinta en el caso del sector privado que en el caso del sector público. Y que están en promedio un 8% más o menos por abajo de lo que era antes de la asunción de este gobierno y con perspectivas además no tan buenas en la actualidad. Ese 8% en la cotidiana se refleja en la posibilidad de acceder a productos, a servicios, la dificultad, por ejemplo, si estabas como muy justo para llegar a fin de mes con tus gastos habituales,
para bueno, poder completar. Es una cifra muy, muy relevante que, no sé, Mariana, capaz que ustedes tienen también muy presente de qué manera se refleja, ¿no? Sí, y no es solo este salario que está más bajo que cuando asumió Milei, sino además que todos estos meses que atravesamos fueron de salarios, en algunos casos, bastante más bajos incluso que los actuales, ¿no? Ujú. Si uno calcula cuánto se perdió, cuánto perdieron los asalariados registrados en este tiempo, encuentra que perdieron un salario y medio, más de un salario y medio en el promedio. O sea, como en 13 meses quedarse con un salario y medio menos. Sí, En casi el caso de como los... el aguinaldo, te faltó el aguinaldo. Más que Que el un aguinaldo, aguinaldo, ¿no? Más que un totalmente. aguinaldo y medio sería, Sí. bueno, capacidad de ahorro o de tener ciertos consumos, o para quien estaba muy justo implica empezar a endeudarse. Y para quienes están en el sector público son más de 2,5 salarios todavía, Ujú. porque ahí la situación es aún peor. La dimensión que tiene eso es tremenda. Venimos de un verano en donde la gente se ha movilizado, pero claramente en la continuidad o con esta tendencia precisamente, claro, yo me imagino, por ejemplo, en la gente que vive del turismo, rápidamente va a empezar a sentir que ese dinero o esa movilidad de dinero falta, ¿no? Porque no vas a tener la guita para hacer la escapada, la salida, unas vacaciones, y ni hablar de la inmensa mayoría de personas que no llegan para la canasta básica, en este caso, o la alimentaria. Sí, y también esto es hablando de los salarios registrados, ¿no? Ujú. En el caso de los salarios de las personas que no tienen su contrato registrado, tenemos datos más viejos, pero venía viéndose que estaban peor que quienes estaban registrados, ¿no? Ujú. Todavía un poco más bajo en los salarios. Sí, con el Eh, salario no registrado, ¿qué herramientas hay para poder analizar? Porque en definitiva, aparte tienen un peso muy importante en la economía, es un porcentaje muy alto. sí, son alrededor de un tercio Claro. del total de los asalariados. Es un universo que está creciendo, además, como suele pasar en los momentos de crisis. Y la herramienta que tenemos para conocer cuánto ganan es la encuesta permanente de hogares, Ujú. que le pregunta a todas las personas en qué trabajan, qué características tienen esos empleos y cuánto ganan. Ujú. Entonces ahí podemos conocer tanto de los salarios registrados como los no registrados, las personas que son trabajadores por cuenta propia. Es un panorama mucho más amplio del mercado laboral, que el tema es que, bueno, se publican datos por trimestre y ahora en pocos días vamos a conocer los datos del último trimestre del año pasado. Ujú. Quiero quedarme con el tema también, pero con otros índices, si te parece, porque también vienen haciendo seguimiento de la desocupación o lo que también puede estar impactado. Mencionaste a los monotributistas, la precarización laboral. ¿Qué está pasando por ahí? Bueno, ahí lo que venimos viendo es, en términos generales, por un lado, más desocupación si nos comparamos con lo que era hace un año, digamos, ¿no? En la comparación interanual, como se suele hacer, hubo un aumento de desocupación, pero los problemas del mercado laboral no se expresan solo en más desocupación, sino también en un aumento de la precariedad, del porcentaje de empleos que son no registrados, y del peso que tienen quienes no son asalariados, ¿no? Los Ujú. trabajadores independientes, que esconden situaciones muy diversas, pero que tienen un componente muy fuerte, ese trabajo por cuenta propia, de trabajo o empleo refugio, de empleo de supervivencia, de buscar una changa ante la pérdida de un empleo en relación de dependencia, o de tener que rebuscárselas, digamos, de algún modo para no quedarse sin ingresos. No es el universo del emprendedurismo con buena situación como a veces se lo busca presentar. Ujú. Entonces, en general, cuando crece el peso de quienes no son asalariados, y dentro de los asalariados los que no tienen contrato registrado, son síntomas de que hay una pérdida de calidad en esos empleos, de pérdida de calidad por ese lado, de pérdida de ingresos y también algo más de desocupación. Ujú. Que bueno, hay que ver cómo continúa en el próximo tiempo, porque esto se dio en un contexto donde la actividad económica se recuperó en términos de lo que era hace un año mucho más que lo que es el mercado laboral.
que registra pérdida de empleos. Claro, bueno, ahí qué explicación se le puede dar, Mariana, con eso de la recuperación, pero no esa contracara. Bueno, seguramente tiene más de una vía, pero una de las cuestiones son cuáles son los sectores que están siendo más afectados, ¿no? Claro. Porque uno ve el nivel económico a nivel agregado y llega a esta conclusión de que se ha recuperado, pero por otro lado el consumo no. Sectores ¿no? que no generan fuente de laburo. Claro, claro. claro. La industria caída, la construcción, el consumo interno sigue muy deprimido, el poder adquisitivo interno sigue deprimido, y entonces los sectores que abastecen a esa población son los que seguramente están siendo más perjudicados y son también intensivos en generación de empleo. Y si hay más crecimiento en el sector de energía, vaca muerta, en el sector agropecuario, que en comparación a lo que era en 2023 con la sequía se ha recuperado, eso no tiene tanto impacto en el empleo. Pensando estos dos temas que charlamos, por último, Mariana, salarios y desocupación, claramente yo no sé si decir que hay una tendencia a salarios a la baja, sino un objetivo, porque el propio gobierno lo dice y porque además viene sucediendo que obtura los acuerdos paritarios para que queden por debajo de la inflación también, y eso es público y es significativo también. ¿Qué podemos ver a futuro respecto a la tendencia de desocupación? ¿Qué señales deberíamos estar observando? Bueno, depende mucho la desocupación de lo que ocurra con la actividad económica y después con cuáles son los sectores que crecen dentro de esa actividad económica. Efectivamente, como vos decías, se está buscando muy explícitamente poner un techo a los salarios y además en un contexto donde la inflación está más planchada, se terminó ese efecto que en algún momento fue bueno de que se fuera desacelerando la inflación, ¿no? Cuando la inflación iba bajando, las negociaciones de salarios se hacían mirando la inflación para atrás y terminaban dando como resultado cierta recuperación salarial. Hoy eso se terminó, hay varios gremios que están negociando ya 1,5%, 1% por mes, ¿no? Muy por debajo de lo que se espera de inflación, y los indicadores que tienen que ver con los convenios colectivos ya están dando que los salarios están más bien a la baja, se terminó el proceso de recuperación aparentemente. Y respecto de qué pase con la actividad económica, la verdad es que estamos en un momento bastante incierto, ¿no? Se está hablando o se está avanzando con un acuerdo con el Fondo Monetario, que la razón de existir que tiene es permitirle al gobierno continuar manteniendo el tipo de cambio y con eso la ilusión de cierto poder adquisitivo mantenido en los ingresos y cierto mantenimiento también del nivel de actividad. Si esto no llega a funcionar, la realidad es otra, y si eso funciona, podemos estar postergando el problema un par de meses, pero claro, seguramente hay una crisis ahí en el horizonte. Te agradecemos los minutos de charla, Mariana. Dejamos la posibilidad de hablar como siempre y si no es con vos, siempre con alguien de Cifra que tan amablemente nos atienden. Bueno, cómo no, que tengan buen día.